Feliz Navidad. Seguimos en este tiempo de Navidad. La buena noticia de este domingo es que Dios está cerca, próximo. No solo le podemos escuchar, también ver. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Es que Dios quiso dialogar con nosotros, tratar de amistad, como un amigo habla con su amigo. El Verbo de Dios vino a este mundo por medio de su concepción y el nacimiento de una virgen. Sin dejar de ser Dios, quiso entrar en la historia humana para salvarnos del mal y las estructuras del mal, del maligno, del pecado y de la muerte. No somos nosotros los que ganamos o conquistamos a Dios por nuestros razonamientos. Es Dios mismo quien desde la eternidad, inabarcable por nuestra pequeña razón, pues se hace cercano, para que así le podamos conocer y amar. En el prólogo del Evangelio según San Juan, que meditamos pues este segundo domingo de Navidad, nos explica que la palabra o verbo es una persona distinta al Padre, aquel que es del que todo procede, pero no es una criatura, sino que también es Dios, comparte la misma y única naturaleza divina. Juan nos sigue explicando que la creación fue obra de este Dios mediante la palabra, su verbo, la persona del Hijo. Esta palabra, verbo, persona, Hijo, se hizo carne, tomó naturaleza humana y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre para que el hombre fuera Dios. Sí, podemos llegar a ser hijos de Dios. Y esta es la gran noticia de este domingo. La salvación no es fruto de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, ni siquiera de nuestros esfuerzos, por muy loables que puedan ser. La salvación es fruto de nuestras obras. La salvación no se puede construir en la tierra, como si se tratara de mejora o progreso en condiciones políticas, económicas o sanitarias. La salvación tampoco se trata de una aceptación y sometimiento frío de ideas, o verdades incluso dogmáticas. La salvación es voluntad de Dios. Inicia con el acontecimiento de la encarnación, del nacimiento de Jesús, porque es Dios haciéndose hombre, ¿sí?, como nos invita a ser Dios, a participar en la misma vida divina, a la comunión de vida y amor con Él. Hoy, de alguna manera, es Dios Padre quien nos mueve a contemplar a Jesús, ahí en el pesebre, en la cruz, en la Eucaristía, en su pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo, en su estar sentado a la derecha del Padre, porque la razón de la encarnación es primeramente que escuchemos al Hijo, pues es la palabra encarnada, una palabra que no solo se escucha, sino que se ve en la persona de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. La palabra de Dios, al hacerse carne, no deja de ser palabra, sino que ejerce plenamente su función de palabra, manifestándose en la carne, en sus actos, en las palabras y vida de Jesús de Nazaret. Por eso Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve al que me ha enviado. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la palabra definitiva de Dios a los hombres. Por eso venimos a adorarle, a reconocerle como Señor, como Salvador, como la salvación en sí misma. La liturgia de Nochebuena nos recordaba la humildad, la fragilidad de la naturaleza humana. Hoy, con este himno del
prólogo de Juan, se nos recuerda que quien se hizo pequeño es el de naturaleza divina. El nacimiento de Jesús no fue un inicio absoluto, sino que ya existía antes. Aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Es, por lo tanto, la proclamación de la encarnación del Verbo de Dios. La confesión que Jesús procede del Padre, es decir, un origen eterno. La única razón del mundo y de las cosas es lo que llamamos logos. Logos significa razón, palabra, verbo, motivo, porqué. Es decir, logos significa el sentido. Todo y cada hombre tiene el logos que lo va encaminando hacia Jesús, aunque de modo parcial, porque solo quien conoce y sigue al logos lo posee en plenitud. La palabra de Dios es el fundamento de todo lo que existe. Fundamento, es decir, lo que sostiene la creación, tanto del cosmos como del hombre. No podemos entender la realidad sino es desde este fundamento. El fundamento es la palabra de Dios. La historia del mundo y del hombre solo se comprende desde la palabra, que sale al encuentro de su creación. La creación misma es expresión de la palabra y sale también al encuentro de la humanidad, comunicándose en la mismísima historia de la salvación. El evangelista San Juan nos describe el Evangelio como un juicio. El hombre se realiza o fracasa según la relación con esta palabra, con el logos, la luz, la vida de los hombres. Vivir oponiéndose a la luz significa tinieblas. Vivir en relación con la luz y la palabra pues nos hace partícipes de la misma vida de Dios, porque Dios es luz, luz de luz, como hijos propiamente que somos de Dios. Una generación no natural, sino un nuevo ser nacido del Espíritu. Por eso contrapone la gracia a la ley. No tiene rango de comparación la experiencia que tuvo Moisés o los profetas que no vieron a Dios, a la fe cristiana que ve a Dios manifestado en su Hijo encarnado, en Jesús. Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza que hemos encontrado pues en nuestro bautismo. La fe que espera la vida eterna, la vida verdadera, que totalmente y sin amenazas es sencilla, vida en toda su plenitud.